ha estado con la serie Si mi pueblo. Nuestro pastor Osman empezó en el libro de Hechos la semana pasada y nos enseñó la importancia de la oración. Cuán importante es para nosotros la oración. Sobre todo que de ahí viene, podemos tener lo que es la sabiduría. Esa diferencia entre la sabiduría dada por Dios y la inteligencia o el conocimiento humano. Hoy vamos a continuar con esta serie, Mi pueblo. Y quiero que vayamos al libro de Hechos y vamos a ir al capítulo 2, los versículos 41 y 47. Y por mientras estén buscando, sé que muchos han escuchado a este siervo de Dios. Podríamos decir que es uno de esos grandes héroes de la fe de las últimas épocas en este mundo, como es George Mueller, el hombre de fe, el hombre que se conoce como uno de los oradores o el que tiene una cantidad de oraciones contestadas inmensas, quien tomó el tiempo en una agenda de escribir cada una de sus oraciones y al lado la respuesta de ellas. Y quiero contarles dos maravillosas oraciones de este hombre que la historia nos cuenta. Y dice así, dice que una vez se encontró cruzando el Atlántico, pues se dirigía a una conferencia en Canadá. La densa niebla era totalmente cegadora. Era difícil dirigir un barco en medio de tanta niebla, ya que podría chocar con otra nave. Se arrodilló al lado del capitán y oró, pidiéndole a Dios que la niebla desapareciera. Dicen que cuando fueron a la cubierta, el capitán se veía asombrado, se quedó sin habla. La niebla había desaparecido completamente y pudo llegar a Canadá sin contratiempos. También nos cuentan que en una ocasión su orfanato amaneció sin comida para los niños. En ese momento, los más de 1,000 huérfanos y la desesperada se apoderó de todo el personal. Pero Mueller dijo, no le pido nada al hombre, mi pacto es con Dios. Entró en una habitación y oró, Padre de los huérfanos, falta pan. En el nombre de Jesús, amén. Esta fue su oración. Padre de los huérfanos, falta pan. En el nombre de Jesús, amén. Después de unos minutos, varios carros con pan pasaron por la puerta del orfanato. Y el jefe dijo, señor Mueller, fui a entregar estos bollos a la familia real en el castillo y dijeron que los bollos estaban demasiado horneados y para no desperdiciarlos decidimos dárselo a los huérfanos. En ese momento Mueller dijo, no fueron los panes los que se pasaron de punto, sino Dios quien respondió a nuestras oraciones y tuvo misericordia de nosotros. Cuán maravilloso, cómo podemos ver las maravillas de nuestro Dios poderoso, cómo podemos conocer a nuestro Dios poderoso a través de la oración. Y como estamos viendo, si mi pueblo fuera perseverante en la oración, podría ver las maravillas que tengo para ellos. Oremos, hermanos. Padre, gracias, mi Dios, por tu amor y misericordia. Gracias porque tú, Padre, eres grande. Tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra. Y tú nos mandas, Señor, a que vayamos a ti siempre en oración. Y es lo que queremos hacer en esta mañana. Pedirte, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestros corazones para poder entender tu palabra, pero sobre todo para vivirla día a día. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Por eso hoy quiero titular este sermón como las maravillas de perseverar en la oración.
las maravillas de perseverar en la oración. Y quiero que tengamos bien presente eso, las maravillas de perseverar en la oración. Vamos a leer los versículos 41 al 47 de Hechos 2. Y dice así, normalmente yo siempre leo la versión de la Biblia de las Américas, no es una gran diferencia, pero podría haber alguna pequeña. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hermanos, cuando perseveramos como pueblo de Dios en la oración, Él va a traer que veamos muchas maravillas. Así como a este gran siervo, George Mueller, pudo ver grandes maravillas, usted y yo también podemos ver grandes maravillas cuando estamos en oración como pueblo. Y quiero que tengamos el contexto. Sé que el título dice las maravillas de perseverar en la oración. Pero cuando estamos aquí en Hechos, vemos que se está refiriendo a la congregación. Está hablando de la iglesia de Cristo. Está hablando del cuerpo de Cristo, de usted y de mí, juntos. Y quiero que en sus mentes tengan ese contexto, que cuando es las maravillas de la oración, cuando estamos juntos como iglesia, cuando estamos constantemente en esa oración. Y dicen, una de las palabras que me llama mucho la atención aquí es que en el versículo 42 dice, y dedicaban. Esta palabra trae mucha connotación, una connotación muy fuerte en el griego, que incluye esfuerzo, firmeza, adherencia, constancia, diligencia y atención. La imagen es de una comunidad de personas que, sin importar las adversiones que enfrenten, sus propios sentimientos o lo que sucede en el mundo, están continuamente en oración. No importa las circunstancias, van en oración a Dios. Dice, la oración no es solo una herramienta para interactuar con Dios. La oración no es solo una herramienta para interactuar con Dios. Es una forma poderosa para que nuestros ojos se abran a las maravillas de quién es Dios y lo que Dios ha hecho. En 2 de Reyes 6:17 dice, Eliseo ora para que Dios abra los ojos, para que la gente pueda ver el ejército del Señor, y Dios lo hace. En otro ejemplo, Josué ora pidiendo ayuda de la batalla, y Dios hace que el sol y la luna se detengan. Así como vimos estos grandes ejemplos de Mueller, vemos también grandes ejemplos de los héroes de la fe en la Biblia. Como Dios mostró grandes maravillas a través de la oración. Y cuando usted y yo, como pueblo de Dios, como su pueblo, venimos en oración cada día, vamos a ver algo una gran maravilla. Y dice, vemos la maravilla que Dios hace en su iglesia. Como punto número 1 es, cuando venimos como pueblo en oración a Dios, vemos primeramente las maravillas que Dios hace en su iglesia. Y dicen en los capítulos, dice, y se dedicaban continuamente. Dice, y entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión del partimiento del pan y la oración. Me gustó mucho cuando estaba haciendo el estudio,
sobre esa conjunción, o sobre cómo podemos continuar del versículo 21, donde dice que se unieron 3,000 personas, pero de ahí dice, y se dedicaban continuamente. A veces se puede perder el hilo de ese texto, a veces por nuestras traducciones, pero en la palabra en el griego se dice esan de proscartereo, y es muy interesante porque la palabra esan significa estaban aquí. También existe una conjunción, cuando se lee lo estamos leyendo en el griego, existe una conjunción de. Esta conjunción de, en griego, se puede traducir de estas maneras: pero, más bien, y por consiguiente, y por cierto, antes bien. Y proscrasteo es un verbo presente activo. Y cuando vemos que en el griego podemos ver siempre las acciones de presente o un aoristo. Un verbo cuando está en presente significa que la acción se hace ahorita y sigue continuamente haciéndose. El escritor espera que la iglesia lo haga hoy y siga mañana y siga pasado mañana y siga. Eso es cuando un verbo está en presente en el griego. Y cuando un verbo está en aoristo, es que la acción se hace una sola vez. La acción de salvación es una sola vez. Cuando en Romanos dice, y presentemos vuestro cuerpo, ese verbo es un aoristo, porque el escritor espera, lo que recibe es que nosotros vamos a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios una sola vez. Es una decisión de una sola vez. Pero aquí dice, están perseverando, son constantes, hoy, mañana y siempre. Están en la oración hoy, mañana y siempre. Y quiere que usted y yo estemos en oración hoy, mañana y siempre. Y haciendo mi traducción, en el momento que estaba estudiando, me gustó que decía, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y yo lo traduje así, el siguiente texto y, por cierto, estaban aquí perseverando. ¿En qué? ¿En qué estaban perseverando? En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y la oración. ¿Qué podemos ver? Que esos 3,000 que llegaron a los pies de Cristo no dijeron, no, yo ya soy salvo y suficiente, ¿no? No, el escritor nos quiere mostrar algo muy importante, que dice, y estaban aquí. Y porque ellos creyeron en Cristo, y porque ellos vinieron a los pies de Cristo, y por eso, por cierto, les quiero decir, que estaban aquí perseverando. Estaban aquí creciendo espiritualmente. Y eso es una de las bendiciones o de las maravillas que nosotros vemos que Cristo hace en su iglesia. Vemos a personas crecer espiritualmente día a día. Cuando estamos en esta constante oración entre los hermanos, vamos a ver a esos recién llegados a Cristo, cómo Cristo los saca de muchos problemas de su vida, cómo Cristo va transformando sus corazones, cómo Cristo va transformando sus mentes y cómo Cristo los está haciendo cada día perfectos para su gloria. Y eso es lo que Dios quiere, esa es la maravilla que nos quiere mostrar. Dice, podemos ver cómo Cristo transforma la vida de aquellos que han creído en Él como su Salvador. Y su crecimiento espiritual con la sabiduría que únicamente es dada por Dios cuando somos temerosos a Él. Proverbios 1:7. Estábamos hablando la semana pasada de la sabiduría dada por Dios. ¿Y qué es sabiduría? Es el temor a Jehová. ¿Dónde viene? ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? El temor a nuestro Dios. Y dice en el 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando hablamos aquí, dice, el temor, dice, la convicción de pecado que siguió a la predicción de Pedro no fue un pánico momentáneo, sino que llenó a la gente con un profundo sentido de reverencia. Ellos, cuando llegaron a los pies de Cristo, cuando estaban constantes, cuando estaban ahí, no solo dijeron, ya soy salvo, sino que sigo conociéndolo a Él, sigo preparándome en Él. Y vino ese temor, o sea, vino esa reverencia.
vino esa parte solemne por lo que Cristo estaba haciendo por su iglesia. Porque ellos estaban viendo de dónde los estaba sacando en su constante preparación. Porque ellos estaban viendo el cambio que Cristo estaba haciendo en cada uno de estos nuevos miembros. Y esa es la primera maravilla que Él quiere que usted y yo veamos a través de la oración como su pueblo. Ese cambio de corazones, de mente que quiere para aquellas nuevas almas que vienen a sus pies. Pero también que podamos ver ese crecimiento espiritual. Y dice que el libro de Hechos, el capítulo 2, inicia de una manera increíble. El día del Pentecostés, que surgieron, se hablaron en lenguas, vino el Espíritu Santo, pero termina de la manera más interesante, a la iglesia actuando en el amor de Cristo. El enfoque más grande del escritor no era tanto ese gran avivamiento de lenguas y de todo esto, porque al final todo se iba a pasar, sino que el enfoque que él quería dar al final es que a pesar de todo ese avivamiento, quería que la iglesia viviera en comunidad, que la iglesia hiciera discípulos y que se amaran los unos a los otros. ¿Y cómo empezamos a ver en esos tiempos de oración como iglesia? Y es muy interesante, pero ¿cómo esos tiempos de oración? Dice también antes, los 3,000 nuevos convertidos necesitaban instrucción de la palabra y comunión con el pueblo de Dios para crecer y llegar a ser testigos eficaces. Dice, la iglesia primitiva hizo más que ganar conversos, también hizo discípulos. La iglesia primitiva hizo más que ganar conversos, hizo discípulos. ¿Y cuál es la segunda maravilla que nosotros vemos cuando estamos en una constante oración con Dios? Vemos la maravilla que Dios hace en nuestras vidas. Cuando usted y yo nos juntamos en oración, cuando expresamos nuestros testimonios, cuando expresamos nuestras oraciones, vemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primeramente vemos al Dios poderoso haciendo maravillas en su iglesia en general, en todo el mundo, en la iglesia local como en la iglesia universal. Pero también hay algo muy importante. Empezamos a ver las maravillas que Dios está haciendo en mí. Porque tristemente, a veces no vemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Hasta que a veces nos sentamos con alguien más y decimos, wow, de verdad, Dios por mí está haciendo mucho. Y dice, cuando estamos juntos como el pueblo de Dios, en constante oración, podemos compartir nuestras circunstancias por las que estamos pasando y las necesidades que tenemos, pero sobre todo podemos ver la bendición que Dios ha dado a nuestras vidas. Muchas veces venimos y escuchamos a un hermano, ¿saben qué, hermano? Estoy pasando por esta dificultad y estoy teniendo esta dificultad, estoy teniendo este problema, mi familia ha pasado esto. Y cuando a veces tal vez nosotros creemos que estamos abrumados, y cuando escuchamos lo que están pasando nuestros hermanos, decimos, wow, Dios, gracias por las maravillas que tú me has dado a mí. Gracias por las bendiciones que me estás dando. Al escuchar a mi hermano, la verdad, no estoy pasando nada a esa es la circunstancia que nuestros hermanos están pasando. Pero como les digo, no es para venir y decir, no, yo estoy mejor que él, o para, ¿sabes qué? Mira que mi hermano tiene este problema. Sino es para estar con él, abrazarlo y estar ahí en constante oración como pueblo. Pero sobre todo, para ver las bendiciones que Dios nos ha dado. Para ver las bendiciones que Dios le está dando a su vida y a mi vida. Las bendiciones que nos está dando a nuestras familias, que muchas veces no las vemos hasta que no nos vemos en el espejo de otro. Necesitamos ver a veces lo que otro está pasando para decir, Dios mío, de verdad, gracias por lo que me estás dando. Pero Dios tiene un propósito también para eso. Dios tiene un propósito, porque a veces nos permite que nos juntemos a aquellos que están pasando un momento tan difícil y probablemente nosotros decir, wow, Dios, gracias porque tú me estás dando más de lo que yo podría merecer. Y Él tiene un propósito para esas personas, que puedan reconocer las bendiciones que Dios les da a su vida. Y es para esto. Tercer punto,
para que podamos ver las maravillas que existen en el compartir con otros. Cuando podemos ver las maravillas que Dios está haciendo con nuestras vidas, podremos ver también las maravillas que existen cuando podemos compartir esas bendiciones con nuestros hermanos. Tal vez nuestro hermano está pasando una necesidad y yo tengo de más y puedo solucionarle. Hermanos, no esperemos a decirle, ¿sabes qué? Vamos a orar para que Dios provea. Si tú puedes hacerlo, hazlo. Si Dios te bendijo para poder bendecirlo a Él, hazlo. No veas el motivo, no veas la razón. Dios te quiere bendecir a ti, Dios me quiere bendecir a mí. Y si te puso ese momento y Él te ha bendecido de más, es para que tú bendigas, sigas esa bendición. Y vamos a ver la maravilla del cual es mejor dar que recibir. Y dice que la iglesia aquí lo hacía con alegría, con sencillez de corazón. Disfrutaban servir. También podemos, en el punto anterior, cuando dice, y vendían todas sus propiedades. Había muchos en ese momento que Dios los bendijo con terrenos, con propiedades o con muchas cosas a sus vidas. Y ellos dijeron, Dios me bendijo y hoy yo quiero bendecir al que está necesitando. Hoy yo quiero bendecir. Y era tanto ese amor que existía en la iglesia primitiva, esa constante oración los llevaba al punto de decir, de fe, yo vendo para la necesidad de otros. Porque Dios me ha dado a mí muchas bendiciones. Ellos veían la maravilla de la bendición, pero al mismo tiempo veían la maravilla que existe en poder bendecir. Y dicen, los creyentes reconocían que todos pertenecían a Dios, que todo pertenecía a Dios. Por tanto, de una manera espontánea y voluntaria, todos lo compartían entre ellos, ayudando de esta manera tan especial a los pobres y necesitados del grupo de creyentes. En el uso neotestamentario existía la palabra de comunión. Ya sabemos, nuestro pastor nos lo ha mencionado en más de una ocasión en las prédicas, la palabra koinonía. Dice, y puede describir la vida compartida en Cristo o la vida de cuerpo en la iglesia. La koinonía puede describir la vida en común que tiene su fuente en Dios. La koinonía tiene para el cristiano dos dimensiones básicas: con Dios y con el hombre. Tenemos que tener koinonía con Dios y con el hombre. Y esto es lo que tenía la iglesia primitiva. Tenía koinonía con Dios y con el hombre. Se juntaban para orar, para tener ese tiempo de oración y poder ver las maravillas que Dios estaba haciendo en la iglesia, en cada uno de ellos, y las maravillas que podían ser en el compartir lo que Dios les daba. Porque ellos entendían que la koinonía, la salvación era con Dios, pero también venía con el hombre. Esto no puede ser divorciada. Ser llevado a la koinonía con el Padre por medio del Hijo es también ser llevado a la koinonía con otros igualmente relacionados con Él. Ser llevado a una relación con el Padre a través del Hijo es también ser llevados en una relación, en comunión con otros a través de Él. Por eso es que nos llamamos hermanos, porque todos somos hijos de Dios cuando hemos creído en Jesucristo como nuestra salvación. Y Él quiere que nos juntemos como hijos de Dios para crecer espiritualmente. Y algo muy fundamental es la oración, porque a través de ella Él nos quiere mostrar sus maravillas a nuestras vidas, las maravillas a su iglesia y las maravillas que existen en el compartir unos con otros. Hermanos, sé que nos es a veces tan difícil el poder desprendernos de nuestras propiedades, de nuestras cosas, de algo que tenemos. Pero si tú puedes bendecir a otro, no lo dudes. No esperes. No esperes. Si tú puedes, hazlo. Dice, el compañerismo no estaba limitado en un día a la semana, sino que tanto
la adoración en el templo, como la participación de los alimentos en los hogares, eran una realidad diaria y de gozo constante. Hermanos, esto debe ser día a día. No solo en el templo, sino si usted un día puede decir, ¿saben qué? Hoy voy a llamar, hermano, ¿qué haces en tu casa? Te quiero ir a visitar. Tal vez no estás hace mucho tiempo sino que llegar, quiero orar por ti. Quiero que oremos. ¿Qué necesidad tienes? Déjame orar por ti. Tú no sabes la bendición que Dios puede hacer en nuestras vidas, en ese acto de invertir tiempo en nuestros hermanos, de dar de las bendiciones que Dios nos da. Probablemente esas bendiciones no siempre sea algo físico. Nuestro tiempo puede ser una enorme bendición, una maravilla de compartirlo con nuestros hermanos. Porque a veces ni sabemos lo que están pasando. ¿Saben por qué? Porque no hay comunión con ellos. Porque no nos estamos teniendo esa comunión para poder compartir lo que nos pasa como hijos de Dios y poderlo llevar a los pies de Cristo. Él quiere que tengamos comunión para llevar nuestras oraciones ante Él. Dice como cuarto punto, y es muy lindo lo que viene, dice, cuando estamos como su pueblo, en una constante oración, cuando somos persistentes en la oración como pueblo, vamos a ver la maravilla de la salvación en otras personas. Y es como termina este capítulo. Dice, y alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cuando empezamos a estar en oración, empezamos a ver las bendiciones de la salvación en otras personas. Dicen que un pastor una vez empezó una iglesia y en poco tiempo, se podría decir, en años, su iglesia se volvió a convertir en una iglesia de 10,000 personas, una mega iglesia. Y todos llegaban ahí como, pastor, danos consejos de cómo haces tú cómo hiciste para levantar esta iglesia, cómo puedes tener tantos miembros en tu iglesia, cuál es la clave. Y dice que les dijo, sencillo, la clave es estar en oración como iglesia. Y Dios viene trayendo a las personas que van a ser salvas. Dice que él practicaba, antes de empezar la reunión, irse a orar por aquellas personas que Dios iba a traer. Y estaba mucho tiempo orando. Y poco a poco se fueron formando más hermanos y más miembros, hasta que el grupo de oración en cada mañana era muy grande. Y la iglesia iba creciendo y creciendo cada día más. Entonces, la importancia de nuestra oración es que vamos a ver esa bendición. Dice, la iglesia estaba unificada. Lo vemos en Hechos 2:44. Tenía favor con todo el pueblo y se multiplicaba. Tuvo un poderoso testimonio entre los judíos no salvos, no solo debido a los milagros que hacían los apóstoles, sino también por la manera en que los miembros del compañerismo se amaban unos con otros y servían al Señor. El Señor resucitado continuaba orando con ellos y continuaba orando con ellos y continuamente personas eran salvas. ¡Qué iglesia! La iglesia primitiva. ¡Qué iglesia! ¿Saben qué fue? Cuando tenían ese tiempo de comunión, de oración, vieron, como dijimos, las maravillas que Dios estaba haciendo en la iglesia. Aquellas personas que llegaban, aquellas personas que eran transformadas por la palabra de Dios, aquellas personas que crecían espiritualmente, nuevos discípulos. Miraban las maravillas que Dios hizo en sus vidas, miraban las maravillas que existen en el compartir con esas bendiciones que ellos tenían, pero también miraron la maravilla de ver a nuevos convertidos. ¿Pero saben por qué? Porque tenían comunión con Dios y con ellos. Porque el mundo, a pesar de que sí, tal vez mostraban la palabra de Dios, decían, ven a Cristo y sé salvo. El mundo dice que los judíos no cristianos podían ver realmente lo que predicaban con lo que vivían día a día. Estaban día a día en comunión y el mundo lo podía ver. Muchas veces no necesitaban ni escuchar la palabra, decían, estos
realmente han mostrado un cambio en esa cultura. Realmente vieron una enorme diferencia. Una cultura donde todo es, lo que es mío es mío. Vieron que todos dijeron, lo que es mío es de nosotros. Y hermanos, esto es lo que nosotros podemos obtener cuando perseveramos. Las maravillas que usted y yo como iglesia podemos ver cuando perseveramos en la oración. Y quiero terminar hasta cierto punto, quiero recordar a este gran siervo George Mueller. Y quiero llegar a lo que fue su muerte y legado. Dice, durante su vida, este hombre fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10,000 huérfanos. También lideró establecimientos de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120,000 niños. Pasaba horas en oración y lectura de la Biblia diariamente. En su vida leyó la Biblia más de 200 veces. Cuando un periodista le preguntó qué le gustaría hacer, aún de rodillas, respondió, leer más de la Biblia, porque todavía sé poco de la excelencia de Cristo. Dice que Mueller fue un hombre de oración hasta la muerte. Fue encontrado sin vida, hincado en su habitación el 10 de marzo de 1898, dejando como ejemplo su fe en la providencia de Dios, teniendo pleno conocimiento y certeza en que Dios no desampara a los suyos. Dios no desampara a los suyos. Cuando estamos en constante oración, nos va a dar esa certeza de que Dios no nos desampara. No importando las circunstancias que usted y yo estemos pasando, Dios va a ser fiel cuando vamos en oración a Él. Dios va a ser fiel en nuestra iglesia, va a hacer maravillas en nuestra iglesia. Lightshore, cuando la iglesia, cuando mi pueblo venga ante Él y estemos en oración y traigamos nuestras peticiones en Él, cuando veamos las maravillas que Dios hace en nuestra iglesia, las maravillas que Dios hace en cada uno, las maravillas que existe en servir y las maravillas que Dios hace trayendo nuevos para salvación. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a ver todo eso? Cuando usted y yo también estemos en una constante comunión con Dios. Cuando estemos en comunión como hermanos y juntos en comunión con Dios. Dice en conclusión, los creyentes que se encuentran en el libro de Hechos no se reunían una vez a la semana para tener cultos como de costumbre. Se reunían diariamente. Hechos 2:46. Se interesaban diariamente. Hechos 6:1. Ganaban almas diariamente. Hechos 2:47. Estudiaban las Escrituras diariamente. Hechos 17:11. Y aumentaban en número diariamente. Hechos 16:5. Su fe cristiana era una realidad día tras día y no una rutina de una vez a la semana. ¿Por qué? ¿Por qué era esto? Porque el Cristo resucitado era una realidad viva para ellos y su poder de su resurrección estaba obrando en sus vidas por medio del Espíritu. Porque Cristo era la prioridad en sus vidas. Porque la obra, ese Cristo resucitado, era la prioridad y el centro de esa iglesia. ¿Es Cristo resucitado la prioridad en nuestra iglesia Lightshore? Es una pregunta que nos debemos hacer cada uno. ¿Es Él mi prioridad en mi vida? Si Cristo no es la prioridad en nuestras vidas personales, muy difícil va a ser la prioridad en nuestras vidas como comunidad y como iglesia. Como aplicación, hermanos, únase a otros en oración para que Dios le abra los ojos a las maravillas a quien es Él y lo que ha hecho a cada uno, lo que ha hecho en su iglesia, lo que ha hecho en sus vidas, las maravillas de compartir y las maravillas de la salvación en otros. La promesa todavía es válida. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Hechos 2:21, Romanos 10:13. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿ya has invocado tú el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya puedes gozar de ver las maravillas que Él tiene para con nosotros, que Él tiene para con su iglesia? ¿Ya llegaste al pie de Cristo? ¿Ya has creído en Él como su único Señor y Salvador? ¿Has confiado en Jesucristo para que te salve? Él quiere hoy darte la oportunidad. Quiere que vengas a sus pies y le digas, aquí estoy. Quiero ver tus maravillas. Sorpréndeme. Reconozco que soy pecador y que necesito de un Salvador. Ese es Cristo. Él no te promete que te va a sacar de todos los problemas, pero te promete que vas a tener una vida eterna en gozo con Él, que vas a compartir una linda comunidad como es su cuerpo, donde vas a poder llegar y compartir cada una de tus necesidades, y Dios te va a bendecir a través de ellos. Pero los problemas no se van a ir en nuestras vidas. Es más, van a venir más problemas, van a venir persecución. Quiero que sepas eso. Pero Él quiere hoy que invoques su nombre y le digas, quiero ser tu hijo. Oremos. Padre, gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Padre, Rey de reyes, Señor de señores. Nadie en este mundo, Señor, ni en el universo como tú eres el creador de todo. Gracias porque hoy me puedo llamar tu hijo. Gracias porque hoy puedo gozar, Señor, de la comunión con mis hermanos y de crecer juntamente con ellos día a día, de poder compartir mis necesidades, mis problemas, Señor, con ellos. Y que tú siempre vas a tener una palabra para mí a través de cada uno de ellos, Padre. Tú me vas a hablar a través de tu palabra, a través de tus siervos. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tú me diste la oportunidad y la bendición de ser tu siervo, de ser tu hijo. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por amor a nosotros. Y hoy tú y yo podamos tener, Señor, una relación. Si todavía no has creído en Jesucristo como tu Salvador, si no has tenido esa oportunidad de invocar su nombre y de confiar en Él para salvación, hoy lo puedes hacer. Y tú dirás, ¿cómo? Dice Romanos que si confiesas con tu boca que Cristo resucitó, murió y resucitó entre los muertos, serás salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy lo puedes hacer. Hazlo en tu corazón y di, yo quiero invocar el nombre del Señor. Y si dices, no sé cómo hacerlo, y te gustaría repetir alguna oración, la oración que puedas repetir no es la que salva, sino es el hecho de que tú entiendas que Cristo es el único medio de salvación para llegar a Cristo, a Dios. El único medio con el cual nosotros podemos gozar de una comunión en su cuerpo. Repite esta oración si todavía te cueste y di esto: Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Reconozco que soy pecador y que necesito, Señor, de la salvación. Reconozco, Señor, que mis pecados, Señor, me llevan a una eternidad, Señor, de castigo. Pero también he entendido que en Cristo hay salvación. He podido entender que no hay nada que yo pueda hacer para llegar a ti, únicamente Jesucristo. Y dile, creo en ti. Creo que Cristo, que enviaste a tu Hijo, creo que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos y que hoy está a tu diestra, reinando sobre su iglesia. Cambia mi vida,
y hazme una nueva criatura. Que tu Espíritu Santo entre en mí como esa prueba, como ese sello de salvación. Si tú has proclamado el nombre de Jesucristo en esta mañana, como tu Salvador, has creído en Él, acércate a algún líder y di: ¿sabes qué? Yo hoy he creído en Jesucristo como mi Salvador. Y confiesa ese acto de fe para poderte ayudar y para poder ver las maravillas que Dios tiene en tu vida y en las nuestras, en un crecimiento mutuo como iglesia. Padre, gracias por tu palabra y gracias por ese lindo ejemplo que podemos ver a través de esta iglesia primitiva. Ayúdanos cada día como iglesia Life Church en San Antonio, ser una iglesia que persevere en la oración. Todo te lo pido en el nombre de tu Jesucristo amado.